Pues nada, buenos días, Carlos. Esto va a ser una entrevista ni para un canal ni para bueno, entre nosotros, simplemente para que lo cuelgues y para que bueno, tengamos un debate que teníamos ya ganas de tener desde hacía tiempo sobre ciertas cosas. Y nada, bueno, vamos a hablar de tres temas fundamentales, ¿no? Que son la visión cuantitativa versus la discrecional, ventajas e inconvenientes de ellas, sobre activos, porque bueno, hay muchos temas de activos que queremos tratar, y luego vamos a hablar de tu fondo Icaria Capital Dinámico. Uh-huh. Así que vamos a empezar por el principio. Ya no hace falta presentaciones, creo que todo el mundo nos conoce y si no, bueno, pues seguro que ponemos alguna nota al pie o algo. Vamos a hablar primero sobre la visión cuantitativa versus la discrecional, ¿vale? Uh-huh. Cuando hablamos de visión cuantitativa y discrecional, estamos hablando de dos tipos de análisis completamente distintos, pero aplican a los mismos escenarios o a las mismas ideas. Entonces, ahí me gustaría que me contaras un poco cómo empieza tu día a día o tu manera de trabajar, en qué puntos utilizas una visión cuantitativa, en qué puntos utilizas una visión discrecional y por qué. Vale. Es una pregunta complicada porque al final es un debate eterno el tema discrecional y el tema cuantitativo. ¿Lo es? Por mi experiencia, lo que he ido aprendiendo a lo largo de muchos años dedicándome a esto, las conclusiones que yo he obtenido, que pueden ser diferentes a las de cualquier otro gestor, es que donde más valor aporta la metodología cuantitativa, eliminar el criterio discrecional de la ecuación, es en los fondos mixtos, donde tienes que crear un asset allocation. Ahí es donde más aporta. ¿Por qué? Pues porque crear un asset allocation apropiado, un fondo mixto, es algo muy laborioso y muy cuantitativo. No sirve solo basarte en premisas macroeconómicas de yo creo que, pues, por ejemplo, la renta variable emergente está descorrelacionada de la renta variable americana, yo creo que el oro está descorrelacionado de la renta variable, por supuestos macroeconómicos. Tiene que haber una cierta lógica macroeconómica del punto de partida, siempre, nosotros siempre partimos de ahí, pero luego tiene que haber un trabajo cuantitativo para demostrar con números que esa tesis macroeconómica se sostiene en el papel. Entonces, yo creo que la conjugación en el área cuantitativa no discrecional del área macroeconómica con el área cuantitativa es la herramienta más potente para elaborar carteras donde el sesgo humano, el sesgo emocional no entre, porque si tú tienes una cartera 100% de renta variable, pues entiendo que tenga que existir un criterio discrecional totalmente a la hora de seleccionar las mejores empresas y a la hora de protegerte de pues, momentos como los actuales, escoger empresas que sean líderes en su nicho, líderes en su sector, etc. Es cierto que la gestión pasiva cada vez está cogiendo más relevancia y cada vez más gente está optando por ese camino, que para nada es un camino equivocado. Los retornos van a ser más que satisfactorios, pero nosotros creemos en la gestión activa en cuanto a un vehículo 100% renta variable. Entonces, ahí creo 100% en el criterio discrecional a la hora de hacer la selección de compañías de calidad, compañías con baja probabilidad de quiebra y, en definitiva, colocar el dinero en activos que su perfil de riesgo sea inferior al del mercado, que es básicamente lo que nosotros buscamos y lo que demostramos con nuestra beta, porque nuestra beta es siempre inferior a la del mercado, por lo que cumplimos precisamente lo que buscamos, que es tener un fondo de renta variable con menor riesgo al mercado. Aquí, bueno, voy a entrar en dos puntos, que ha sido el de dónde utilizas la visión discrecional y en qué escenarios utilizas la visión cuantitativa. Como sabrás, yo soy justamente todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario. En el tema de la renta variable, yo también creo en la inversión cuantitativa. Yo también creo que se pueden generar betas por debajo del mercado precisamente con ratios cuantitativos y que además funciona. Y, por cierto, estaba leyendo últimamente sobre una cosa muy curiosa, que durante muchos años, bueno, lo que yo he estado viendo en los estudios es que si tú buscabas acciones con una beta baja,
al final la volatilidad también del precio acaba influyendo en el futuro, ¿no? O sea, tiene como cierta correlación y cierta tendencia en ese sentido, y los resultados eran mejores, ¿no? O sea, el factor low beta, que lo llaman. Pues he estado mirando que funciona muy bien no fijarte solamente en la beta del precio, sino en la beta de los fundamentales. Entonces, las acciones con menor cambio en los fundamentales o con menor variabilidad en los fundamentales también tienden a tener mejores retornos que las acciones con mayor cambios. Y, de hecho, esto aplica mucho mejor en el lado corto. Es decir, son las acciones con mayor cambio en los datos fundamentales las que peor lo hacen en el mercado. En el lado largo, o sea, digamos, entre el decir 50 en adelante, de menor cambio en los fundamentales, hay menos diferencia, pero del 50 para abajo hay una diferencia brutal. O sea, las últimas lo hacen francamente peor que el mercado, pero con mucha diferencia. Y esto en el tema de acciones, que ya sabes que en ese sentido yo soy completamente cuantitativo. Y en el tema de lo que has dicho de los escenarios de asset allocation, por supuesto, yo también soy cuantitativo, y creo que hay mucho más de fondo. Creo que, como hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Al final, mucha gente hace el asset allocation en función de, digamos, creencias, porque al final no dejan de ser creencias, de que algo es descorrelaciona con otro activo, ¿no? De la renta variable, de la renta fija, el oro, pero lo que ocurre es que precisamente eso no es una verdad absoluta, sino funciona porque precisamente se descorrelaciona, pero tendrás que estar midiendo que eso se descorrelaciona, porque el día de mañana puede aparecer cualquier otro activo, véase el Bitcoin, véase un metal que se utilice para hacer ciertas cosas, no lo tengo muy claro. No sé, otro tipo de renta fija. No sabría decirte qué otro activo, pero puede existir porque los activos han cambiado desde hace 50 años hasta hoy. Y entonces, activos que antes se descorrelacionaban perfectamente, ahora ya no lo hagan tanto. Y tengas que encontrar en tu renta, en tu cartera de activos descorrelacionados, otros activos nuevos a los que asignar los capitales. Y por eso es muy importante tener siempre eso medido, tener siempre pues un análisis cuantitativo de por qué pasa lo que pasa y estar realmente atento y no seguir con fe ciega a algo escrito en piedra, sino que tienes que tener bueno, pues eso, una visión, digamos, permanente sobre lo que está ocurriendo para confirmar que la hipótesis se sigue cumpliendo. Y ya siguiendo con ese tema, me gustaría que me dijeras cómo funciona un poco tu análisis de los escenarios, porque, por supuesto, tu asset allocation varía en función de tus escenarios, ¿no? En función de que sea inflacionario, deflacionario, no sé si utilizas distintos modelos o no, si simplemente vas cambiando parámetros. Vale. Cuéntanos un poco cómo haces eso. 3 puntos que contestar. Primero, Perfecto. el tema respecto a la allocation del activo, que puede variar las correlaciones. Partiendo de una premisa macro y midiéndolo de forma cuantitativa, nunca te va a coger de sorpresa. Si conoces bien la macroeconomía, por ejemplo, históricamente, pues, tú si te lees un libro de los 70, te dirá que la renta variable emergente está bastante descorrelacionada de la renta variable americana. A día de hoy, la correlación es sustancialmente más elevada, ha variado. Entonces, esa premisa que cuando se escribieran determinados libros funcionaba, a día de hoy no, pero hay un fundamento macroeconómico detrás, no es meramente cuantitativo, que es que la economía cada vez es más global, cada vez dependen más unas economías de otras. Entonces, todas las geografías respecto a la renta variable han incrementado su correlación sustancialmente, por lo que diversificar en un fondo de renta variable ya no es posible. Puedes diversificar entre factores para tener retornos más estables, pero si el mercado cae un 50%, en ningún caso vas a obtener un drawdown de un tercio estando en renta variable. Es prácticamente imposible, por no decir imposible. Entonces, nosotros lo que tenemos analizado son los fundamentos de los activos en los que invertimos, que los fundamentales macroeconómicos de esos activos se mantengan a día de hoy, para que esas correlaciones, aunque son dinámicas, y nosotros siempre las medimos de forma dinámica, nunca de forma estática, con la rolling correlation, ver la evolución y que la evolución de estas correlaciones vaya en base al escenario macro que nosotros tenemos en mente, que a día de hoy se cumple. Entonces, nosotros estamos cómodos con el asset allocation de la cartera permanente, porque ninguno de los fundamentos, que esta es la clave, sobre los que se construyó ha variado. No podemos coger un libro, leerlo y aplicarlo como si fuera la Biblia, porque los fundamentos que subyacen, que es lo que hay que entender, puede variar. Puede variar. Entonces, a día de hoy estamos tranquilos porque no han variado y es bastante complicado que varíen. Pero quizás dentro de 30 años
no funcione todo de la misma forma. Y esto se puede entender muy bien pues leyendo uno de los primeros libros de Brown que escribió en los 70, donde para protegerte de la devaluación de la moneda recomendaba invertir, entre otras cosas, en franco suizo. ¿Por qué recomendaba invertir en franco suizo? Porque cuando existía el patrón oro, la moneda fiat debía de estar respaldado por reservas de oro. Y en el caso de Estados Unidos, las reservas en los 70 estaban respaldadas por un 10% más o menos de oro y las reservas suizas por un 80 y pico por ciento. Entonces, era un activo, refugio, muchísimo más sólido que el dólar. Pero en el momento en que se rompe el patrón oro y Suiza deja de tener ese volumen de reservas de oro respaldando su moneda, esto cambia. Ya no, por mucho que lo hayas leído, si a día de hoy compras francos suizos, no va a funcionar bajo las premisas que estuvo escritas. Esto respecto al asset allocation, que además de hacer todo el tema cuantitativo que lo hacemos, nos gusta mucho indagar en el motivo para sentirnos más confiados con las lecturas cuantitativas que hacemos. Respecto a las acciones, es cierto que puedes construir de forma cuantitativa carteras robustas, de hecho Greenblatt lo hizo y muchos otros, pero a mí me sitúa en un escenario menos confortable. ¿Por qué? Porque tienes que tener confianza ciega de tus modelos y cuando tus modelos cambian, tienes que reajustarlos. Entonces, el pasado nunca se repite y pueden funcionar los modelos a futuro, pueden funcionar, de hecho hay modelos que evidentemente funcionan, pero estás en una posición menos conocedora de la situación. Por ejemplo, nosotros, todas las compañías que tenemos en cartera, sabemos los motivos por los cuales los tenemos en cartera. Sabemos los riesgos a los que nos exponemos con esas compañías y todas y cada una de ellas tienen un peso que nos permiten tener controlado el riesgo. Entonces, todos los eventos que puedan venir a futuro entran dentro de algo controlable por nosotros, que puede ser un profit warning, un cambio en la estructura del modelo de negocio, un cambio temporal o estructural, y todo ello nos conlleva sobre premisas conocidas a realizar determinados ajustes. Sobre la parte principal de la cartera, porque como sabes hay una parte que sí que gestionamos de forma cuantitativa por medio de derivados, por lo que sí que creemos en ella, pero creemos que siempre en el equilibrio está la solución. No creemos ni en invertir 100% en value, ni en invertir 100% en growth, ni en invertir en 100% en quality, ni 100% en Estados Unidos. Siempre creemos en el equilibrio entre lo cuantitativo y lo empresarial. Y en el equilibrio entre pues, tener exposición al factor growth o al factor value o tener exposición a determinadas geografías. Tenemos prácticamente todo equiponderado para que el resultado en el largo plazo sea consistente, sea robusto. Pues, si los últimos 20 años el factor que ha dominado el mercado de forma aplastante no hubiese sido el growth, seguramente en vez de estar hablando a día de hoy de Terry Smith como uno de los mejores gestores de Europa, estaríamos hablando pues quizás de Paramés, si hubiera sido el factor value que hubiera predominado. Entonces, no queremos exponernos a eso, queremos tener un equilibrio entre Terry Smith y Paramés, estar en el medio. Eso es como contemplamos nosotros. Y el último punto, que fue el que me comentaste tú, que no me acuerdo cuál era. Sí, el tema de escenarios inflacionarios, deflacionarios, que vale. vosotros tenéis mucho trabajo de eso. Vale, nosotros, el tema de la inflación trae mucha cola y sobre todo trae mucha cola cuando te defiendes de la inflación con activos como el oro, que es últimamente es el más popular, pues porque ha tenido un performance más que satisfactorio y como siempre nos centramos en las rentabilidades recientes, pues lo que más rentabilidad ha tenido, pues es lo que más suena. Igual que Fund Smith, pues el oro. Entonces, por mucho que se escriba que el oro es un activo que va ligado a la inflación, no es del todo así. Gran parte del
retorno del oro va a ir ligado a la inflación, pero también hay otros factores que dependen del performance del oro, como por ejemplo la política monetaria que se esté llevando a cabo, o como por ejemplo los tipos de interés reales. Cuando medimos el performance del oro, que nosotros lo hemos hecho año a año, no importa tanto el crecimiento de la inflación en el año, depende más el crecimiento o decrecimiento en la expansión o retracción de los tipos de interés reales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no me acuerdo en qué año era, pero creo que eran los 80. En los 80 la inflación crece en torno al 6-7% y el oro cae un 30%. Con lo cual me dirías, joder, si la inflación creció a una tasa tan elevada, ¿cómo puede ser que caiga el oro? Pues por la política de reducción de tipos de interés que llevó a cabo Reagan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El oro te protege tu capacidad adquisitiva en el largo plazo, pero no tanto en el corto plazo, por lo que no hay que tomarse las palabras al pie de la letra. Entonces, nosotros hacemos esos escenarios. Tenemos contemplado en qué escenario se va a mover bien el oro, en qué escenario se va a mover peor. En cuanto a los bonos, que es otra parte fuerte en nuestra cartera permanente, hacemos un análisis de sensibilidades que puede suponer un incremento en los tipos de interés del bono del 1, 2, 3, 4, 5% o una disminución, escenario más improbable, pero también lo hacemos. En la renta variable hacemos escenarios de estrés en los beneficios de las empresas que pueden llevar a caídas en renta variable del 30, 40, 50%. También lo hacemos. Y en el cash, pues, si hay inflación, pues lo que ponga, y si hay inflación, lo que también. Toda esta lectura de cada uno de los activos y este conocimiento en profundidad de todos y cada uno de ellos nos lleva a hacer los escenarios que tú comentas. ¿Qué podemos esperar en un escenario inflacionario? Pues en un escenario inflacionario tenemos cuantificado en matrices de sensibilidad el performance que podemos esperar del oro, el performance que podemos esperar de las acciones hasta un determinado nivel de inflación, el performance que podemos esperar de los bonos y del cash. Y en base a eso, pues tenemos en muchos escenarios diferentes posibles, porque no tenemos ni idea de cuál se va a dar, el comportamiento del fondo. Y en base a ello, pues nos sentimos cómodos, porque en ninguno de ellos vamos a llevarnos un gran susto. Entonces, esa es nuestra simulación de escenarios que hacemos por medio de sensibilidades en la cartera permanente. En el fondo de renta variable, pues tampoco hacemos escenarios de ese tipo, porque al final es un fondo de renta variable. Sí que si las valoraciones son elevadas, como eran a principios de 2020 y como vuelven a ser ahora, nuestra exposición a renta variable es menor que si son bajas. Pues ese es nuestro análisis de escenarios, pero nada más allá de eso. Cuando el ciclo es maduro y estamos en unas circunstancias imposibles de hacer lecturas como las actuales, no tenemos ni idea de la repercusión que va a tener el COVID en la economía, pues nos protegemos con compañías que lo hagan razonablemente bien en ese escenario, que no nos vayamos a llevar sorpresas. Pues no tenemos exposición al sector autos, no tenemos exposición al sector aerolíneas, tenemos exposición a sectores que tienen ingresos recurrentes, modelos de negocio de monopolio, oligopolio, activos únicos, en los que nos vamos a sentir protegidos por mucho que el mercado caiga. Entonces, esa es la diferencia entre un fondo y otro. Un fondo es mucho más de escenarios macroeconómicos y que puede suponer para la cartera del fondo, y otro fondo es más de escenarios fundamentales. ¿Cuáles son las valoraciones? ¿Cuál es la rentabilidad que puedo esperar? Me siento cómodo teniendo una exposición a renta variable del 100, del 70, del 80. Entonces, bueno, a pesar de los escenarios que hacemos en la cartera permanente, el asset allocation no varía conforme nuestra visión. Ahí el criterio es 100% automático y ligado a la filosofía de Harry Browne. En cambio, en el otro sí que es 100% discrecional. Ahí sí que variamos. Vale. Por replicar un par de cosas y seguir con las preguntas.
yo, o sea, entiendo el punto que dices de que hay que ser... es que ahora es como volver a 4 minutos atrás. Entiendo el punto en el que dices que hay que ser... que hay que mezclar, ¿no? La parte cuantitativa de la discrecional y tal. Te sientes más cómodo y es verdad que muchas veces tienes que creer en un modelo casi como con fe ciega, ¿no? Pero es que ese miedo digamos, que tú tienes con los modelos, me pasa al revés a mí con la parte discrecional. Creo que es mucho más fácil que algo que yo ya he diseñado de una forma discrecional, en el sentido de que yo he buscado ya estas cosas, ya sé lo que estoy buscando, ya sé que estoy mirando que no tengan riesgo de quiebra, que tal, que no me estén mintiendo. Ya he medido de cierta forma la capacidad, la tendencia de ventas, la tendencia de crecimiento, la tendencia de activos, yo qué sé, X factores que vas mirando dentro de un modelo. Y ahí es donde pones, digamos, tu parte más discrecional. ¿Qué es lo que estoy buscando? En el qué es lo que estoy buscando y en el comprobar que lo que yo estoy buscando, que mis hipótesis, que suelen ser varias, funcionan, es donde yo estoy poniendo la parte discrecional, en el qué es lo que quiero que haga este modelo. Y una vez ya sé qué es lo que quiero que haga este modelo y lo hace y funciona, ya me desentiendo. Es cierto que tener un solo modelo tiene un riesgo, y aquí vuelvo al punto siguiente que has dicho. Sí, históricamente, en los últimos años ha funcionado más el growth, y value ha tenido una performance realmente mala. Realmente mala. Si hubiera hecho una apuesta 100% growth y corto de, bueno, no corto value, pero sí, 100% growth en vez de value, pues te habría ido mucho mejor que la renta variable normal o cualquiera que ha hecho value. Pero es que ahí está el problema, que la gente no diversifica. La gente no entiende que lo que funciona no funciona bien todo el tiempo, y que lo que tenga sentido que funcione y que a largo plazo funcionará, porque al final el value no deja de ser, da igual cómo lo midas, que el problema está en que la gente quiere que haya una única forma de medir value. No, value significa que algo está infravalorado en cierto sentido. Pues es que a veces los factores que miran no están midiendo bien esa infravaloración, que también es un problema. Pero que algo que funciona no tiene por qué funcionar todo el tiempo, el 100% del tiempo. Y que tienes que tener una cartera diversificada de cosas que funcionan para cuando algo no funcione durante un tiempo, el resto sí lo está haciendo. Y a ser posible, por supuesto, que estén descorrelacionadas. Pero hacer apuestas binarias de 0 o 1 suele ser un error. Y de hecho ahora hablaremos un poco de eso también en el tema del market timing, que va a ser una de las preguntas, pero suele ser un error. Hay que diversificar un poco esas apuestas de 0 a 1, porque nadie puede ver el futuro, nadie puede saber lo que va a pasar. Entonces tienes que intentar tener el mayor número de apuestas con la perspectiva o, digamos, la probabilidad a tu favor, para que, o sea, bueno, pues para que al final tu diversificación te ayude a tener realmente una ganancia a largo plazo. Totalmente. Y eso es de las cosas que he leído en los libros, una de las lecciones que secundo más, que hay que diversificar entre diferentes factores, no apostar todo a uno para tener ganancias equilibradas, y yo creo totalmente en eso. De hecho, es nuestra premisa. Nosotros, aunque hagamos análisis de empresas, sí que tenemos unos targets objetivos. ¿Cuánto queremos tener en USA Big Caps? ¿Cuánto queremos tener en USA Small Caps Value? ¿Cuánto queremos tener en Europa Big Caps Growth o Small Caps? Nosotros tenemos unos objetivos. ¿Cuánto queremos tener en rates? ¿Cuánto queremos tener en acciones ligadas a oro? Y sobre ese asset allocation que construimos ex ante, antes de tener la cartera, concentramos nuestra watch list. Hay un determinado momento en que pues hay un 40% de posiciones en Estados Unidos, de las cuales prácticamente un 25-30% son con factor de calidad, y ya tenemos demasiado de ese factor. Por mucho que haya tirado bien y todo el mundo quiera tener todo el dinero ahí, nosotros no seguimos apostando por compañías con ese modelo. Apostamos por las compañías con ese modelo, el modelo de calidad, que tenga mayor potencial. Y dejamos el resto de los espacios de cartera a pues, compañías europeas, compañías suizas, de Reino Unido, compañías de emergentes, para tener exposición a absolutamente todos los factores y que el retorno en el muy largo plazo sea lo más estable posible. No Eso el es. mejor, pero nunca el peor. Entonces, eso es como lo hacemos a pesar de analizar empresas. Hay un criterio cuantitativo fuerte en cuanto a escoger el asset allocation. ¿Me podrías decir cómo lo construís? ¿Cómo decides cuánto en rates, cuánto en acciones ligadas a oro? Pues uno de los trabajos que hacemos es este que ves aquí. Pues, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la relación
teniendo en cuenta las volatilidades y los retornos anuales, lo que ves aquí, en este cuadro. Yo creo que vas a tener que hacer un pelín de zoom para que se vea bien. ¿Ahora? Mejor. ¿Se ve bien? Ahora mejor, sí, sí. Vale. Entonces, es que es un Excel. Tiene miga este Excel, ¿eh? Tiene vida, tiene vida. Todos nuestros Excel son de este estilo. Ya recuerdo de opciones. ¿Qué hicimos? Pues los activos base de la cartera permanente. Esto también lo hacemos en renta variable, pero es que es extrapolable a todo. Entonces, cogiendo las rentabilidades desde el 73, que son, digamos, para tener una base de datos fiables, es a donde nos iríamos, irse antes es un poco atrevido, hasta 2020 nos cogemos las rentabilidades anuales y las volatilidades. Entonces, uno de los principios de las carteras eficientes, del modelo de Markowitz, en el cual no creemos, pero sí que tiene ciertas partes utilizables, es que activos con baja correlación, no existen activos con correlación negativa, eso no existe, sería lo ideal, pero sí que existen activos con baja correlación. Entonces, los activos con baja correlación, incrementar en una cartera, por ejemplo, 100% bonos activos con una baja correlación con bonos, por mucho que tengan una volatilidad sustancialmente superior a la de los bonos, disminuye la volatilidad y el riesgo de la cartera, que es lo que tenéis aquí. Entonces, nosotros, ¿qué construimos? Estas curvas que son la curva, por ejemplo, naranja. La curva naranja parte de un 100% en bonos hasta un 100% en acciones. A ver si me deja pintar para que podáis ver bien. O sea, para que la gente se ubique, ¿vale? El eje de la izquierda es el retorno anualizado y abajo está la volatilidad, ¿vale? La standard deviation. Exacto. O sea, es volatilidad y... Entonces, todas empiezan en el punto del medio, que el punto del medio entiendo que es una cartera compuesta por... ¿Veis mi ratón? 100% SP500, ¿no? Exacto, veis mi ratón, ¿no? Sí, esos 100% SP500 para todos, ¿no? SP500. Entonces, perfecto. Partiendo de aquí, 100% bonos, la línea naranja, vemos que conforme vamos incrementando la exposición a SP500, la curva de volatilidad se desplaza hacia la izquierda, es decir, una composición 90% bonos, 10% bolsa americana, tiene menos volatilidad que una composición 100% bonos, siendo la volatilidad de la bolsa americana sustancialmente superior a la de los bonos. Entonces, esto es muy interesante para hacer una diversificación real. Incluso te puedes ir a una composición 80-20, donde la volatilidad apenas ha incrementado. Está prácticamente en el mismo nivel. En cambio, la rentabilidad, si nos fijamos, ha pasado del 7 al 9. Es decir, nuestro retorno anual compuesto desde el 73 pasa a ser de un 7% a un 9% sin incrementar la volatilidad, que parece magia, pero es... Esto es pura descorrelación. Descorrelación. Entonces, no puedes coger esto y en base a las curvas decir, joder, pues el punto más eficiente es 80% bolsa, pues voy a invertir 80% bolsa americana, 20% bonos. No funciona así. Tienes que partir de un conocimiento macroeconómico, un conocimiento de los activos y un conocimiento cuantitativo. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez obtienes esto? Pues solo con la curva de bonos y bolsa americana, solo con la curva naranja, construirla por décadas, desde el 73 hasta el 83, desde el 83 hasta el 93, 93, 2003, así hasta la actualidad. Y ver que los periodos de correlación que miráis son las décadas, no os vais a periodos más cortos. No, nosotros hacemos la rolling correlation para ver cómo se comporta a lo largo del tiempo y en base a esa premisa decidimos si es un activo poco correlacionado con el otro y si merece la pena hacer este estudio. Vale, ¿y cuánto miráis del rolling? ¿Cuánto es el periodo de lupa? 3 años. Es 3 el años, periodo vale. base, sí.
Entonces, una vez tenemos ese primer ejercicio, que sería el rolling correlation, harías el ejercicio que ves aquí. Eso es, vale. Y una vez que tienes este ejercicio, profundizarías en la curva naranja para ver en periodos de 10 años cómo se han comportado las curvas de riesgo y rentabilidad. Entonces, todo este estudio, como veis, lo hacemos pues, para los bonos y la bolsa americana, para el oro y la bolsa americana, para la bolsa americana y los rates, y las curvas son diferentes para todos y cada uno de los activos. La curva más sorprendente es La del oro. la del oro. La del oro es la más sorprendente. Partiendo de una inversión 100% en oro que tiene una rentabilidad sustancialmente menor que la de la bolsa, como veis, es un 6,4 aproximadamente, y la de la bolsa, que es la que veis aquí, es de un 10,4, pues conforme incrementamos la posición en bolsa, se reduce el riesgo, boom, 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 hasta llegar a un punto en el que hay una rentabilidad superior a la de la bolsa, incorporando oro, que tiene una rentabilidad sustancialmente menor a la de la bolsa, y con una volatilidad menor a la de la bolsa y a la del oro. Otra cosa que parece magia. Entonces, si extrapolamos simplemente el estudio de esto, diríamos, pues la cartera equilibrada es 50% oro, 50% bolsa americana. No, hay que hacer la tercera fase del estudio, que es por décadas, no siempre ha sido así. Y esto lo que te viene a decir es la robustez del asset allocation, si tiene sentido incorporar determinados activos o no. Si, por ejemplo, haces el mismo estudio en activos de renta variable, pues renta variable americana y renta variable canadiense. No vas a sacar las mismas correlaciones porque las curvas no van a ser ni parecidas. Yo lo que entiendo aquí, que no sé, o sea, supongo que lo habéis hecho, pero no tan pequeñas, o sea, no tan en gran escala. Si tú eres capaz de dibujarte estas curvas, imagínate solamente la del oro, por años, 3 años, 5 años, lo que sea, lo que vas a tener son curvas muy parecidas, pero que se van a ir desplazando poco a poco, ¿no? O sea, como si estuviera garabateando alrededor del mismo dibujo. Cuanto más precisa sea esa curva, más robusto es el sistema. Exacto, exacto. Sí que va a haber momentos del periodo, de la tercera fase del estudio, que sería analizarlo por décadas, porque aquí es un periodo muy amplio, y al ser un periodo muy amplio, pues tienes los resultados de ese periodo de forma agregada, pero el comportamiento del oro y de la renta variable, pues de los 70-80 y de los 80 al 90 es radicalmente diferente. O sea, en los 70 el oro ha sido el activo estrella, y en los 80 el oro ha sido el activo lastre. Y la renta variable en los 70 ha funcionado muchísimo peor que el oro, y en los 80 muchísimo mejor. Entonces, la forma de la curva va a variar, pero sí que hay un patrón que te viene a demostrar que incorporar oro a una cartera de renta variable tiene sentido desde un punto de vista cuantitativo por el efecto descorrelacionador de este. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, en la cartera de renta variable tenemos un 10% de exposición a oro por medio de compañías vinculadas a esto. Tienes el mismo ejercicio con los rates, que están tan de moda. Pues el estudio de todas las fases de los rates nos lleva a incorporar entre un 7,5 y un 10% de rates en la cartera de renta variable. Pues, acciones ligadas al mercado inmobiliario. No invertimos en ETFs, en el fondo de renta variable. Directamente invertimos en acciones ligadas al sector. Y esta es la forma en la que nosotros corroboramos nuestras premisas macroeconómicas. Entonces, haciendo este ejercicio para la cartera permanente, lo que te viene a decir es que la cartera permanente, las premisas sobre las que se construyen, son muy sólidas, desde un punto de vista macroeconómico, fundamental y cuantitativo. Cumple los 3 criterios. Por eso nos sentimos tan cómodos con un fondo ligado a esta estrategia. Sería un poco la metodología, con muchísimo más trabajo detrás, porque hay muchísimo más. Esto solo conllevaría un estudio de correlaciones, por la cual reafirmamos nuestro asset allocation estático, porque prácticamente es estático. Antes, lo estás diciendo que es estático, justo antes también hemos hablado de la apuesta binaria que podría suponer hacer market timing. ¿Cómo funciona vuestro modelo de rebalanceo de la cartera permanente? ¿Cada cuánto lo hacéis? ¿Por qué?
¿Cuáles son las premisas que utilizáis? Pues el modelo de rebalanceo, ahí también hicimos un ejercicio como el que acabamos de ver, cogiendo, Brown nos habla de las bandas de 15-35, pero como decía, yo no soy una persona que lee algo y lo aplica y ya está. Estudio si el fundamento de las bandas 15-35 tiene solidez, o sea, está fundamentado. Entonces, ahí lo que hicimos fue analizar las diferencias entre rebalancear anualmente, rebalancear sin bandas, simplemente cada año volver al 25, rebalancear mensualmente, volver al 25, rebalancear anualmente con zanjado, también lo hicimos, rebalancear trimestralmente con zanjado, también lo hicimos. Y rebalancear con bandas, no 15-35, sino muchas bandas posibles, pues 15-35, 20-30, todas las posibles desviaciones. Y al final, pues todo esto puede conllevar a la optimización si coges la mejor, obviamente no es el objeto del estudio, pero lo que nos llevó a la decisión que nos llevó es a que la de Brown es la más equilibrada. ¿Por qué? Porque la de Brown tiene margen suficiente las bandas, en vez de ser un 20-30 que tiene mucho menos margen, tiene margen suficiente para beneficiarte de un cierto momentum de los activos, los dejas correr un poco y el momentum está más que demostrado que funciona. Seguro que pensó en ello Brown cuando lo escribió. Y luego te beneficias de la reversión a la media por medio del rebalanceo. Pues vendes los activos que más han subido para comprar los que más han caído. Entonces, nos beneficiamos de dos fenómenos en los que creemos a ciegas y que creemos que es el peso, después de estudiarlo, o sea, las bandas, después de estudiarlas, más equilibrado. Entonces, nos quedamos en el rebalanceo de Brown. Ni zanjado, ni rebalanceo anual, ni nada. Simplemente seguir las premisas de Brown y en vez de hacer como él explica en el libro, mirar cada año si se ha desviado de las bandas 15-35, nosotros no lo hacemos así, pues porque tenemos la capacidad, por dedicarnos a esto, de poder ver a diario si se ha desviado del 15-35. Entonces, la diferencia entre hacer el rebalanceo haciendo un análisis anual como hacía Brown o simplemente diariamente, si un activo cae del 15%, se va al 14%, rebalancear, es que desde el 99, según la metodología de Brown, de una vez al año, haces 5 rebalanceos y haciendo una observación diaria, haces 7. La desviación es nula. Sí que es cierto que el riesgo, haciendo observaciones diarias, es menor, porque puede darse el caso de hacer rebalanceo anual y que uno de los activos, como hasta que cumple el año no puedas hacer la observación y el rebalanceo, en vez del 15 se te vaya al 11. Y eso sí que es una desviación gigantesca de las bases iniciales. Entonces no queremos eso, porque es una cartera equilibrada. La máxima desviación que queremos que tenga es un 15 o un 35 para tener el portfolio equilibrado en todo y cada uno de los momentos. Eso es un poco como a la conclusión que llegamos a través del estudio, de la metodología de gestión de las posiciones. Vale. A ver, tiene sentido o sea, para mí, yo te recomiendo en su momento el blog de Breaking the Market. Habla que rebalancear más puede tener ciertas ventajas, pero es verdad que hay que mirar los costes. En este caso, lo que dices tú, se beneficia cuando tú rebalanceas y vuelves a las posiciones iniciales. Si un activo ha caído hasta o por debajo del 15% y le metes de nuevo un 25%, estás apostando, digamos, de una forma un poco más value. Estás apostando por un activo que ha caído y que va a volver a subir. Sobre todo teniendo en cuenta las descorrelaciones que hay entre ellos, como ya les hemos enseñado. Vale, vamos a seguir. Nos metemos en la parte de activos. Me comentaste una cosa que me llama mucha atención, que es lo de la construcción del índice sintético del descuento de flujos, del reversal de yield. Esto me parece un concepto que creo que merecía la pena que profundizaras un poco por tu cuenta porque, bueno, es una forma de trabajar diferente y el por qué te has tenido que dar un índice sintético, qué es lo que estás buscando, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene. A ver,
Es que esto es un tema complejo, muy complejo. Y la verdad es que nosotros, aunque nos movemos bien en el campo de renta fija, pues nuestro campo es más el de la asset allocation, el de la inversión empresarial, el de la inversión en crédito de bajo riesgo. No somos especialistas como tal en renta fija. Pero lo que a mí me llamaba la atención cuando leía libros sobre asset allocation, la cartera permanente y demás, es que en los 70, hablo de memoria, puede haber una ligera variación, pero los fundamentos son los que comento. En los 70, la yield de los bonos americanos a 10 años pasó de 5 a 16%. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención que tú, si tienes un bono con una duración cercana a los 10 años, con un vencimiento de 10 años y una duración cercana, inferior, porque tiene un cupón, no es un cupón cero. Entonces, si tienes un bono de ese calibre que te paga un 5 y de repente la yield pasa a ser un 16 y tú eres tenedor de ese bono, los libros de asset allocation y los backtests de carteras permanentes que veo y demás me decían que la máxima pérdida en esos momentos era de un 12 o un 13%. No me encaja para nada con la pérdida que tendrías si tienes un bono con una duración cercana a 10 y la yield se va de 5 a 16. No me encaja. Entonces, estuvimos analizando los índices más fiables de renta fija que van hasta el 73, porque ya si te vas más atrás del 73 ya es una quimera absoluta, o sea, ya la fiabilidad es cero. Entonces, estuvimos analizándolos y, bueno, cogimos los de Bloomberg, cogimos los de Barclays y seguía chocándonos. Entonces, aquí, hablándolo con un buen amigo que trabaja en Santa Lucía y lleva con el equipo de renta fija de Santa Lucía, gestiona miles de millones en renta fija, sabe bastante más que yo de renta fija, le trasladaba esto y le decía, ¿cómo puedo hacer? Es que no entiendo, no me parece fiable. Y él llegaba a la misma conclusión que yo, que esos resultados no eran de todo fiables, que para tener unos resultados fiables lo que tendrías que cogerte es desde el 73 un bono benchmark y con ese bono benchmark cada 3 años renovarlo. Y aquí es donde entra el tema del índice sintético. Entonces, lo que sí son fiables 100% son las yields. Las yields es muchísimo más sencillo de obtener que los precios de los bonos. Entonces, lo que hicimos fue coger un índice de yields, que es 100% preciso, y reconstruir los precios de forma sintética en base a esas yields, asumiendo que el Tesoro americano cada 3 años emite un bono con un cupón similar al de la yield de ese momento. Entonces, esto supone que cada 3 años se crea un bono, cada 3 años inviertes en ese bono y cada 3 años vuelves a invertir en un nuevo bono con un cupón y una yield similar. De esta forma te construyes un índice de precios en donde el drawdown varía significativamente con respecto al que puedes leer en el libro de la cartera permanente mismo. Yo me quedo más con el índice que construimos. ¿Por qué? Pues porque tiene drawdowns más elevados y prefiero quedarme en el escenario más pesimista y que se acerca más a lo que nosotros creemos que en el escenario más optimista. Es una tarea que lleva muchas horas y que tampoco recomiendo a cualquiera hacer. Nosotros somos un equipo amplio relativamente, entonces nos repartimos. Todo esto que os enseño y que os hablo no lo hago yo únicamente. Somos un equipo y funcionamos como tal. Entonces, bueno, pues es una de las cosas, uno de los estudios que hicimos, porque me llamaba muchísimo la atención. Imagínate, el peor escenario para la renta fija es un escenario de alta inflación. Pues me llamaba muchísimo la atención que con una inflación tan elevada como había en los 70, que la renta fija apenas perdiese dinero. Y sobre todo la renta fija de largo plazo. Me chocaba aún más. Es una forma brutal de trabajar. O sea, cuando no tienes datos de los que te fías, te los creas tú mismo,
de la mejor forma posible. Y yo ahí sí me voy a quedar contigo en un mensaje importante, que es que hay que ser pesimista y trabajar en los peores escenarios que conozcas para, bueno, para estar preparado, porque nunca estás lo suficientemente preparado para lo que depara el futuro, en este sentido, en cuanto a grandes caídas, drawdowns y demás, y cosas Total, que no te esperas, desde luego. totalmente. Y un tema, para el tema de las rates, ¿hacéis algo parecido? Porque también me comentaste que tenías problemas de data falsa y demás. ¿Cómo habéis trabajado el tema de las rates? Para los rates hay datos oficiales desde el 72, 73, si no me equivoco, pero sí que he leído, y en este campo es más difícil hacer una aproximación similar a la de los bonos, porque en los bonos tienes la referencia de las yields que hubo, y las yields sí que son ciertas y precisas. Entonces tú comparas la evolución de los precios a las yields y puede chocarte o puede no chocarte. No digo que nosotros estemos en lo cierto, digo que es nuestra visión. En cambio, en los rates no hay esa vara de medir. No puedo cuantificar cuán precisos son los datos del 73. Lo que pasa es que yo he leído en algunos libros que los datos del 73 al 80 y pico no son del todo fiables. Lo he leído, pero no es algo propio, por lo que lo pongo con pinzas, porque no es un trabajo personal y esto es diferente. Entonces, nosotros utilizamos los datos de los rates desde el 73 porque no sé hasta qué punto es cierto que no son del todo realistas. Vale. Cambiando un poco de tercio, aunque siguiendo con el tema de activos, el tema del riesgo de divisa, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué metodología utilizáis? Cuéntanos un poco de eso. La divisa. Sí, ¿tenéis riesgo de divisa? Ah, vale. No. Ahí, al tener dos fondos, dos formas diferentes. El fondo de renta variable con opciones, cubrimos la divisa de la parte de las opciones, porque las Vale. opciones como tal no generan flujos, y ahí el riesgo divisa es 100%. Y luego, la parte de la exposición a acciones, no cubrimos riesgo divisa. Es más, creemos que es aconsejable tener riesgo divisa, porque en momentos tan complicados como los actuales, a nivel macroeconómico, a nivel de Europa y demás, no está de más tener inversiones en divisas fuertes como franco suizo, como yenes, como dólares, no está de más, es que tiene sentido y te ayuda a diversificar el riesgo. Para mí tiene toda la lógica. Además, que las compañías a día de hoy, pues una compañía americana no genera su beneficio solo en Estados Unidos, no genera su beneficio solo en dólares, por lo que al ser compañías que generan flujos en diferentes divisas, digamos que el riesgo divisa de invertir en Apple no es 100% dólar, ni muchísimo menos. Entonces, sería muchísimo más complicado cubrir la divisa de forma realista y efectiva. Entonces, ahí, basándonos en todo esto, no cubrimos divisa de las acciones, sí de las opciones. En el fondo de cartera permanente no cubrimos la divisa del oro porque es también complejo de saber exactamente el riesgo divisa que supone el oro, porque desde luego que no, por mucho que esté denominado en dólares, no es un riesgo del 100% dólar. No, porque es simplemente una denominación. Pero sí que pues, los costes de extracción, dependiendo de dónde esté la mina, dependiendo de cuál sea tu divisa, si es una divisa más débil o más fuerte, tiene sentido cubrir una parte, nunca todo. Y sobre esto hay un estudio de el Head of Bank of America de Commodities, muy interesante, precisamente hablando de esto. Entonces, nosotros oro tomamos la decisión de no cubrir divisa. Y de la parte de renta variable, tampoco, por lo que digo de los flujos, que son internacionales. Pero de la parte de renta fija, que tenemos el 50% en bonos, la parte de renta fija gubernamental, el 25%, tenemos el 50% de ese 25%, es decir, un 12,5% en renta fija americana y el 12,5%, es decir, el 50% del 25% en renta fija alemana. La parte de renta fija americana sí que la cubrimos.
porque Vale. no se generan flujos, es un único flujo en dólar. Entonces sí que tienes exposición a dólar que para un vehículo conservador, como es la cartera permanente, no tiene sentido. Ahí sí que tiene sentido cubrir la divisa, porque estás reduciendo la volatilidad de la cartera si la cubres. Y sobre todo tiene sentido ahora. Y aquí ya hay que entender sobre lo que supone cubrir divisa, la metodología y la eficiencia de cómo hacerlo. Porque hace 4 o 5 meses cubrir la divisa conllevaba un coste anual de más de un 2% y a día de hoy conlleva un coste anual de menos de un 0,8. Nosotros la tenemos cubierta por un 0,7. Entonces, haciendo el ejercicio siguiente, un bono a 10 años alemán paga un menos 0,4, menos 0,5. Un bono americano a 10 años paga un 0,7, 0,8 aproximadamente. El cubrir divisa te cuesta un 0,7, por lo que la rentabilidad que te generaría el bono quedaría muerta por el coste de la divisa. Pero aún así, tu rentabilidad a vencimiento sería de un 0 versus un 0,5 de la renta fija alemana. ¿Tiene más riesgo la renta fija americana que la alemana? Ni de broma. O sea, la renta fija americana por historia y por absolutamente todo y porque el dólar es la divisa de referencia y la economía americana es la de menos riesgo del planeta. O sea, esto es un hecho. Es la economía de referencia. Entonces, pues cobrar un 0% anual no es muy atractivo, pero desde luego que cobrar un menos 0,5 lo es menos, por lo que para nosotros tiene sentido equilibrar la cartera y cubrir la divisa únicamente en esa parte. Vale. Vale. No, me ha llamado mucho la atención por qué ha cambiado tanto el precio de cubrir la divisa de 2 y pico a 0,8. El riesgo divisa no es exactamente así como se mide, entran muchas más variables en la ecuación, pero un proxy para saber cuál es el coste del hedge sería el diferencial de los bonos de referencia americanos y alemán. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hace 4 meses, invertir en un bono a 10 años americano generaba una rentabilidad media a vencimiento anual, media a vencimiento de un 2%. Y en cambio, Alemania estaba exactamente donde está ahora, en el menos 0,5. Entonces, el diferencial pues, es un 2,5. El diferencial de tipos de referencia. Vale. En cambio, ahora la alemana está en menos 0,4, menos 0,5 y la americana no llega al 1. Se ha reducido sustancialmente. Si metes el resto de las variables que faltan en la ecuación para calcular el coste del hedge real, te da que ha pasado de un 2 a un 0,7 aproximadamente, con margen de equivocación porque esto se mueve, el coste del hedge es algo vivo. Pero este es principalmente el motivo, el estrechamiento del diferencial de tipos de referencia entre Alemania y Estados Unidos. Vale, perfecto. Yo es que siempre he sido partidario de tener, si puedes, toda tu divisa cubierta, pero es verdad que nunca me he metido a profundizar en metodologías de coberturas para operaciones complejas como puede ser esto. O sea, al final, cubrir divisa en temas de acciones, ETFs, fondos, es mucho más fácil. Sobre todo porque la mayoría de los productos te vienen ya con la capacidad de estar cubiertos directamente. Sí, respecto a eso sí que yo no lo recomiendo. Por ejemplo, hay ETFs que cubren la divisa de oro y el coste es superior a si te lo haces tú, significativamente superior, y es un coste del 100% del oro, lo cual no es apropiado. Y en renta variable igual. O sea, un ETF con divisa cubierta asumes un coste, aparte de que suelen subir la comisión de gestión solo por el hecho de cubrir la divisa, lo cual es surrealista porque es algo que no conlleva demasiado tiempo. Aparte de eso, el coste del hedge, yo creo que teniendo en cuenta ese incremento de comisión de gestión, sale más caro.
O sea, por supuesto, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Y de hecho, hay una cosa que me has dicho que me ha gustado mucho, que es lo de que empresas americanas no tienes el riesgo de divisa al 100% en dólares, porque obviamente también generan beneficio en otras monedas. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Pero es verdad que como un inversor particular, desarrollando tus propias metodologías de inversión, meter el factor divisa como un factor más es literalmente un mundo nuevo al que entrar y al que entrar a trabajar y al que entrar a hacer modelos y al que entrar tiene un coste en tiempo y en esfuerzo que también es muy alto y además las divisas no es que cubras y digas, no, mira, es que tengo una cartera de 57.000 euros, voy a cubrir la divisa. Cubrir 57.000 euros requiere, o sea, las divisas se cubren mucho mejor en grandes cantidades que en pequeñas cantidades. Sí, a ver, hay futuros mini, pero sí que es cierto que yo no le recomiendo cubrir divisa en particular ni de broma. A eso voy. Entonces, No, no. por eso a mí, o sea, siempre cuando recomiendo, o sea, yo no recomiendo, obviamente no recomiendo esto a una gestora entera. Hablo de que yo tengo una visión mucho más de un inversor retail que trabaja de forma retail para sí mismo, para llevar sus propias inversiones. Y ahí sí que yo recomiendo tener todo en euros por simplicidad pura y dura y porque al final es verdad, como tú dices, el coste puede merecer la pena. Eh, pero el tiempo y el de entender todo eso, porque al final tienes que entender por qué estás haciendo ese tipo de cobertura, a lo mejor ya supone un coste no medible en dinero que ya no merece la pena. Pero es verdad que obviamente un fondo de ese estilo es distinto. En renta variable no, para un inversor retail no merece la pena. La verdad es que no. Vale, hay un tema que me comentaste que querías hablar, que eran diferencias sustanciales en las características únicas de cada bono. ¿A qué te referías con esto y cuáles son las diferencias sustanciales? Pues aquí también viene de varias de las cosas que leí de Brown y de muchos más autores históricos. Cuando te hablan del efecto diversificador de la deuda gubernamental, que sin duda lo tiene, te dicen que tiene que ser deuda gubernamental de larga duración, no valen tips, para que la volatilidad en precio pueda compensar la volatilidad de las acciones. Es decir, cuanto menor sea la duración de un bono, menor es su volatilidad en precio y menor va a ser, por lo tanto, su movimiento. Ante una depresión como la del 29 y demás, tú si tienes bonos con una duración baja, ni de broma te van a poder compensar el impacto de la renta variable, pero en cambio, bonos con duración elevada sí que te la pueden compensar. Entonces, esa es una de las premisas de las que parten. ¿Qué sucede? Que cuando se escribieron estos libros, no, es algo que he dicho muchas veces en las redes sociales, no existían los tipos de interés negativos, por lo que es fundamental siempre hacer tu propio trabajo al respecto, partiendo de algo que obviamente tiene todo el sentido del mundo, que es lo que dicen ellos. Entonces, ¿qué supone que los tipos de interés sean negativos? Supone radicales diferencias con respecto a cuando ellos lo escribieron. Supone que, por ejemplo, un bono alemán a 30 años, entre los 50 y los 2000, o sea, hablo de 1950 y 2000, el periodo donde ha habido grandes escritores de asset allocation que hablaban sobre el efecto descorrelacionador de la deuda gubernamental, no ha habido tipos negativos. Por lo tanto, siempre un bono a largo plazo ha tenido cupón, siempre ha tenido yields positivas. Esto tiene unas implicaciones desde el punto de vista del riesgo. Un bono con cupón y con yields positivas tiene una duración inferior a su vencimiento. Y esto es muy importante, porque la duración es el impacto en precio que tienen los movimientos de tipos de interés. Por lo que la situación que existía no es trasladable a la realidad, básicamente porque esa situación ya no existe. Entonces, a día de hoy existe, por ejemplo, un bono alemán emitido a 30 años con un cupón de 0. Es decir, que si lo compras en mercado primario, pues no ganas nada. Nada, si lo compras a la par. Obviamente esto, como digo, no existía. ¿Qué conlleva que un bono tenga cupón 0 y hasta hace nada, semanas, tuviera una yield negativa a vencimiento? Conlleva que su duración sea superior a su vencimiento. Algo que no existía cuando se escribieron todos esos libros. Y esto conlleva que el impacto en subidas de tipos de interés sea
significativamente superior, tanto al alza como a la baja, de lo que era hace años. Entonces, hay que tener esto en cuenta a la hora de elaborar las carteras. No es lo mismo lo que había que lo que hay. Y esto es algo que tiene que entrar en la ecuación y por eso hemos hecho nuestras tablas de sensibilidades, de bonos de larga duración con distintos vencimientos para construir en la cartera permanente exposición a deuda gubernamental que tenga una duración equilibrada y no manipulada por la situación actual de tipos de interés. Vale. Es lo que tendrías si simplemente dices, bueno, pues el bono con mayor duración es el bono de 50 años que tiene cupón cero. Pues me compro eso porque Brown decía que compres el bono con mayor duración. Muy bien, pero es que Brown no partía de que la duración fuese a ser superior al vencimiento. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. La verdad es que estamos viendo una época de nuevas situaciones en la economía, y sobre todo el tema de tipos de interés negativo, bueno, o lo que ha pasado con los petróleos, ¿no? O sea, con el petróleo, los precios negativos y demás, que cambian y rompen muchos paradigmas o dogmas preestablecidos de los modelos de hace eso, 10, 20, 30 años. Eso es alucinante. Voy a decir, qué curioso, ¿no? La nueva normalidad con el teletrabajo y los niños llorando de fondo. Esto tampoco nos lo esperábamos antes. Vale, vamos a pasar ya a la parte de Icaria Capital Dinámico. Aquí habéis construido un modelo cuantitativo. Si quieres volver a enseñarlo, a mí me gustaría que la gente lo pudiera ver. Cuéntanos, ¿qué tiene diferente? ¿Cómo son las estrategias dentro de este modelo? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha sido esta construcción de esta forma? Vale, os comparto. Entonces, aquí partimos de una mezcla de análisis empresarial y enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo lo utilizamos para reducir el riesgo del fondo, la beta del fondo, que se ha cumplido en todos y cada uno de los escenarios. Entonces, criterio empresarial. Pues criterio empresarial es la selección de las acciones y el tiempo que le dedicamos a todas y cada una de ellas, que es lo que veis aquí. Esta es la selección de acciones del fondo. Entonces, ese es el criterio empresarial, que es el que nos conlleva más horas. Cada empresa pues, nos lleva mínimo 100 horas, mínimo. O sea, ya solo la parte cualitativa. Luego, la parte cuantitativa, otro tanto. Entonces, eso respecto al análisis empresarial. Respecto al análisis cuantitativo, pues tenemos este Excel que nos resume pues, las posiciones del fondo, cuál es la delta o exposición a mercado, que a día de hoy es 0,72, por lo que la exposición a mercado es inferior, por eso tenemos una beta inferior. Tenemos nuestra cartera de renta fija en emisores de alta calidad crediticia para la liquidez sobrante, no la dejamos muerta, la utilizamos, que es esto que veis aquí. Tenemos nuestra cartera de acciones y tenemos nuestras estrategias cuantitativas. Nuestras estrategias cuantitativas es lo más complejo de entender, lo que más tiempo nos ha llevado y lo más complejo de explicar. Os voy a enseñar un Excel. Un Excel para que os hagáis una idea de lo que hablamos. Ahí lo que veíais es el resultado de la estrategia, aquí, que está en positivo. Son dos estrategias, una sobre el DAX y una sobre el SP, que ha conllevado que mientras que el DAX ha hecho un -9, nosotros llevamos un +0,26 y que mientras que el SP ha hecho un -5, nosotros llevamos un +1. O sea, el outperformance en esta parte del fondo, no es todo el fondo, ojalá lo fuese, dados los resultados, es enorme. ¿Qué porcentaje tienen estas estrategias dentro del fondo? Aproximadamente un 50%. Entonces, esta estrategia, que lo que veis ahí son los resultados y la composición actual, bebe de esto. ¿Veis otro Excel ahora, no?
¿O no? No, de momento no. A ver. Es que creo que es bastante pesado todo esto y cuesta que cargue. A ver. Ahora, Yo de momento no, pero no sé si tú en tu pantalla lo estás viendo, a lo mejor. yo sí, yo sí. Ahora ya te lo veo. Esto es lo de las opciones, ¿no? Vale, ya te lo estoy viendo. Este es Sí. el perfil, o sea, lo que se enseñaba bebe de esto. Nosotros nos sentamos en septiembre de 2019 planteando la estrategia sobre índices que íbamos a hacer en una parte del fondo. ¿Qué veíamos? Que nos daba muchísimo miedo las valoraciones que había en el mercado. Entonces, sobre esa base construimos una estrategia que conllevase que las pérdidas estuviesen limitadas al 10%. En caso de caídas, aunque el mercado cayese un 50, pues nosotros caíamos un 10. Si caía un 10, caíamos aproximadamente un 4. Teníamos una curva, que es lo que señalo aquí. Teníamos una curva que no es esta, porque ha variado conforme ha ido actuando el mercado. Nosotros hemos actuado, pero teníamos una curva que es esto. Y la curva y la recta es el mercado. O sea, esto es lo que hacemos nosotros en función de lo que haga el mercado, que es la línea recta. Entonces, nosotros en septiembre nos sentamos y hasta diciembre estuvimos diseñando una estrategia que captara el 40% a la subida del mercado y que como máximo pudiésemos perder un 10%, porque nos daba miedo el mercado, pero no queríamos tener el coste de oportunidad de estar fuera. La diseñamos. En marzo, el mercado tiene la caída más vertical de la historia. Parte de esa estrategia, que estaba integrada por muchas patas, estaba compuesta por venta de calls. Y lo que hicimos, como esas calls no valían absolutamente nada, fue cerrarlas, consolidando los beneficios. En marzo, en los mínimos, esos beneficios los reinvertimos en la estrategia para, en vez de tener una posibilidad de captar el 40% de la subida, captar el 100% de la subida, que fue lo que ha sucedido hasta hace unas semanas. Por eso rebotamos también. Hace unas semanas, como el mercado contemplamos que estaba caro de nuevo, lo que hicimos fue reducir nuestra exposición alcista para no captar un 100%, capturar entre un 60 y un 70, pero limitar nuestra caída desde esos niveles en la parte de la estrategia a un 5%, que es lo que veis actualmente. Actualmente esta es la estrategia, este es el final. Esta curva es la que aplica sobre el SP, luego tenemos otra similar sobre el DAX, pesan el 40-50% del fondo en actual, y si el mercado se cae un 50%, nosotros caemos en esta parte de la estrategia un 4,5. Si cae un 22, un 4,75. Y en cambio, si sube, veis que captamos un 70%. Pues esto nos permite no tener miedo de que el mercado corra, porque vamos a captar upside por medio de esta estrategia, y no vernos forzados a tener una exposición a través de acciones mayor a la que deseamos, que en este caso es muy baja. Entonces, gracias a esta herramienta, podemos permitirnos hacer lo que veis aquí, que no sé si lo estáis viendo. Estamos viendo el Icaria Capital, la tabla de acciones, ¿no? Bueno, de opciones. Opciones. Nos podemos permitir tener una exposición vía opciones a unas distancias gigantescas, porque si el mercado sube, vamos a captar el 70% de la subida en esa parte del fondo, y si el mercado cae, haríamos una cartera con estas acciones, reduciendo la exposición de la estrategia cuantitativa. Eso es como nosotros movemos el criterio discrecional, combinando análisis empresarial con análisis cuantitativo. Es un poco cómo engrana todo en el fondo de renta variable. Qué bueno. Vale, no sé si quieres contarnos algo más, Carlos. La verdad es que bueno, este tipo de Excels, ya la primera vez que los vi en su momento me parecieron alucinantes. Tiene una cantidad de trabajo detrás y queda plasmado claramente la calidad de la gestión que hay detrás de todo esto. Yo, por mi parte, no tengo más preguntas. Ya hemos hablado prácticamente todos los pasos que queríamos comentar. Si quieres contarnos algo más para terminar. No, nada más. Que si alguien quiere informarse sobre el perfil de empresas que analizamos o sobre los fondos que gestionamos, Icaria Capital e Icaria Capital Dinámico, que bueno, en breve será Icaria Cartera Permanente porque nace con una nueva filosofía y de hecho
Creo que hoy nos darán la aprobación de la CNMV del cambio de folleto, filosofía, comisiones de todo. Puede hacerlo en nuestro Twitter IcariaCap o en la página web icariacapital.es. Ahí todo lo que he contado pues está resumido a través de artículos que subimos todos los miembros del equipo de forma regular, y nos pueden contactar por email para cualquier duda que tengan respecto a lo comentado aquí o respecto a nuestros fondos, nada más. Perfecto. Pues nada, por mi parte muchas gracias por este tiempo y ha sido un auténtico placer volver a conversar contigo, que ya sabes que es una maravilla. Un Muchas saludo. gracias, Ignacio. Un saludo, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Vale, pues muy bien, ¿no?